antes de esta sesión, traté de ingresar y pues me presenta un error. Entonces no sé si está como fluctuando, no sé, el servidor o pues allí digamos que la plataforma como tal. Y pues en algún momento trata de funcionar y pues hay veces que se cae totalmente. Sí, es cierto, ha estado muy intermitente. Eh, Justamente no he podido hacer lo que dijimos en la sesión pasada. En el momento en, por ejemplo, que yo estoy dándole el rango de fechas para ampliarles el rango de fechas, pues realmente no eh, creo que he adelantado 5, 10, máximo 10 actividades en las cuales he podido hacer la modificación, pero el resto de actividades se me quedaron ahí en stand-by. El compromiso mío fue ese, así que no se preocupen que todas las actividades van a estar, todas las actividades técnicas, ¿no? Todas las actividades técnicas van a estar con el rango de fecha ampliada para que ustedes puedan entregar las actividades. En caso de que, por ejemplo, siga fluctuando o no siga dando problema, entonces la próxima clase, en la próxima sesión, tomamos unas medidas de plan B podría ser. Eso nos pasó hace, hubo una temporada que la plataforma anterior estaba también, Territorium también estuvo muy complicadito la cuestión del acceso. Entonces tomamos medidas, por ejemplo, compartir las actividades en un espacio diferente, puede ser con Classroom o con cualquier otra plataforma que nos permita tener unas actividades y un soporte de la entrega de cada una de ellas. Espero que no, esperemos que no, pero en caso de que siga presentándose pues ese tipo de inconvenientes, vamos a tener que tomar medidas y hacer un plan B, ¿listo? Entonces, bueno, nuestra sesión de hoy tengo planeado explicarles la actividad que tiene que ver con esta validación, el taller sobre validación de documentos. Esta actividad hace parte de la 3.1.4, que es la realización de la evaluación de los artefactos del software de acuerdo con el informe de análisis. En el material validación de documentos, pues se encuentra todo lo que nosotros necesitamos consultar para desarrollar esa actividad y se recomienda en los deberes de los aprendices, pues que ustedes vayan alineando su información, adquiriéndola con la lectura, con el estudio, con el análisis y con la investigación, pues, de estas temáticas. ¿Listo? Este taller de validación nos sugiere responder unas preguntas. Entonces, tenemos que investigar qué es un artefacto, cuáles son los tipos de artefactos, qué es la evaluación. Entonces, el taller realmente es muy sencillo, muy simple, porque es prácticamente respondernos estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Qué resultados se obtienen? La sesión de hoy voy a darles como un resumen de todas las temáticas que debemos tener en cuenta frente al material que se expone. Si ustedes, por ejemplo, no pueden ingresar a Sayuna, yo les voy a compartir el material que está en el punto zip, está comprimido punto zip. Entonces les voy a compartir en el WhatsApp eh, tanto la guía para que la tengan entonces en sus PCs y el material para que lo puedan descargar, extraer y verificar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta con la realización del taller en su desarrollo? Es un informe, ¿no? Acuérdense que es un informe el cual van a tener en cuenta las preguntas orientadoras. Entonces, cuando nosotros decimos que es un informe, pues tenemos que tener en cuenta cómo vamos a realizar un informe y cuáles son los lineamientos que se deben tener en cuenta para la realización de un buen informe. Entonces, a eso vamos. Voy a dejar acá entonces de compartir la guía y les voy a presentar el material de estudio.
Me confirman, por favor, si están viendo en este momento el material validación de documentos. Sí, Profe. señora. Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta antes de continuar, qué pena. ¿Sí? ¿Nos puede regalar en el chat un copia y pegue de la actividad, porfa? Del número de actividad y todo para tenerla. Gracias. Claro que sí. Voy a copiarles el código también para que lo tengan en cuenta. Listo, confírmenme qué están viendo en este momento, por favor. Introducción. Validación de Intro, documentos de introducción. eso, vale, bien, muy bien. Entonces, bueno, esta sería nuestra primera imagen que nos provee nuestro material, ¿cierto? Ahí aparece, pues, qué es el desarrollo de software, que ha tenido un crecimiento muy importante. Leamos, pues, ese contexto que aparece ahí en este componente. Se va a profundizar en la creación y correcto uso de los instrumentos que nos permiten la descripción de las características y las funcionalidades de un sistema, verificando el estado de los procesos, identificando los requisitos que se esperan obtener, si son adecuados, lo cual facilita una correcta trazabilidad, se logra una óptima toma de decisiones y para lograr eso, pues tenemos todas estas fuentes de información para continuar con los instrumentos de medición, porque aparte de que nosotros debemos de conceptualizar, entender los conceptos, pues entonces debemos hacer una experimentación dentro de un instrumento de recolección de información que más adelantico les voy a explicar cuáles son y que sí o sí se deben utilizar eh, pues para tener nosotros una fuente y un proceso ordenado, eh, completo, práctico, de qué manera nosotros debemos tener la información recolectada para tener claros sobre todo los requerimientos que son, que de ahí parte pues todo el esquema de solución que nosotros vamos a plantearle pues a ese cliente, ¿cierto? Entonces, vamos paso a paso con esta validación, vamos a ver la introducción. Regularmente acá hay un video que les recomiendo que lo vean, ¿sí? En este momento, pues como yo descargué el material y no estoy conectada con el material, sino que lo descargué para mostrárselos, porque como no estamos teniendo conexión con Sayuna, pues entonces obviamente en este momento el video no está, no se puede ver, pero les recomiendo que en algún momento que se puedan conectar, vean el videito que aparece allí. Es un video muy cortico y pues es fácil de entender. Es bueno que ustedes pues lo vean, lo visualicen. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta como insumo, muchachos, antes de elaborar cualquier informe? Entonces, para nuestro proyecto, ¿cierto? Hay una decisión que nosotros debemos tener en cuenta, que es que necesitamos como una información de calidad para nosotros tener sentadas unas bases de dónde vamos a arrancar, ¿cierto? Entonces,
De nada nos va a servir que nosotros tengamos una idea súper fantabulosa, ¿cierto? Uy, no, yo tengo una idea que esa idea pues mejor dicho, es la panacea, ¿cierto? Pero la información que nosotros tenemos no es la correcta o la información que nosotros tenemos nos hace falta información o está incompleta o está desactualizada, ¿cierto? Entonces, por eso esa búsqueda de información primaria, esa búsqueda de información previa es una actividad que a veces nos decimos, ay, pero qué pereza esta teoría y qué pereza hacer todo ese poco de cosas. Y si yo lo que quiero es tirar código de una vez, yo quiero es ver el lenguaje de programación para empezar a hacer las cosas. Pero si nosotros no tenemos un plano, ¿cierto? Un plano consistente de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a construir, pues entonces nosotros no sabemos para dónde vamos a ir, ¿cierto? Entonces, una actividad esencial en cualquier proceso de análisis, en cualquier proceso de documentación, es buscar la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, necesito que hablemos pues para que yo no sea la única que hable y hable aquí. Si yo tengo, por ejemplo, ustedes ya empezaron a desarrollar su proyecto, ¿cierto? Su proyecto formativo. Sí, señora. Ajá, y todos tienen ya el proyecto inicializado. Ya saben qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Sí, profe. Ustedes ya levantaron la información, ya saben, ya hicieron estructuración de las medidas, la verificación, hicieron encuestas, hicieron formularios, todo eso ya lo hicieron, ya levantaron toda esa información. Sí, profe, también. Ah, bueno, porque es que miren muchachos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando están presentando los proyectos? Y yo, a mí, esa es una de las primeras preguntas que nosotros hacemos. O sea, ¿por qué se les ocurrió hacer ese software? Ah, pues porque se nos ocurrió la idea, pero ¿de dónde sale la información? O de dónde sacaron, de dónde construyeron esa necesidad? Y realmente casi, o sea, si no hay un instructor de seguimiento que les diga, bueno, hagámoslo así desde el inicio, entonces muy seguramente no van a tener esa documentación previa que es muy necesaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estadísticamente, matemáticamente, porcentualmente. Por ejemplo, un proyecto que hicieron una agenda en la cual los usuarios iban a ser los aprendices y los usuarios iban a ser los instructores, ya que en su momento ellos detectaron que las maneras de recolectar las actividades de los instructores de un equipo ejecutor X, pues era diferente. Entonces resulta que el instructor Juan les pedía la información por WhatsApp. El instructor, estoy dando un ejemplo, ¿no? El instructor Pedro les pedía la información por Classroom. La instructora Juanita les pedía la información por Padlet. Y entonces, pues había una cantidad de herramientas tecnológicas que muchas veces hacían que los aprendices se perdieran. Ay, por dónde es que vamos a compartir esta actividad? ¿Por dónde es que vamos a compartir esta otra? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Hicieron una encuesta con todos los aprendices y un muestreo y se dieron cuenta de que había una necesidad. Entonces, partiendo de esa necesidad, empezaron a desarrollar el software. ¿Sí me hago entender? O sea, que haya una historia verídica, concreta, medible, que les soporte a ustedes esa creación, esa idea de creación del software. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. En este caso la tiene. Pues no muy fundamentada, profe. Ok, entonces en esta etapa vamos entonces a empezar a identificar cómo podemos ayudarnos a soportar
por qué esta idea es excelente para el desarrollo y la propuesta de solución que nosotros estamos investigando o que nosotros estamos proponiendo. ¿Listo? Entonces, esas fuentes que las llamamos nosotros, esas fuentes previas, pues deben ser esos documentos técnicos que nos soporten a nosotros pues nuestra información, que pueden ser manuales, que pueden ser entrevistas, que pueden ser registros históricos, que pueden ser informes de seguimiento, bueno, cualquiera de las evidencias relacionadas con lo que nosotros estamos realizando nos puede servir, ¿cierto? A veces encontrar información, a ver, no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente. Aquí que nos dicen que nosotros que debemos tener en cuenta al momento de elaborar una lista de chequeo, que debe contener toda la información que se necesite, que debe ser corta, que debe ser concisa, que debe ser entendible, que debe estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y con muy buena ortografía, y que el formato debe ser amigable con un buen diseño. Entonces, bueno, aquí dice debemos seleccionar un nombre clave, el cual identifique para qué sirve el instrumento. La verificación de equipos de cómputo, también se deben escribir las categorías, posibles variables de la información que se espera encontrar, establecer la escala de incidencia y diseñar la cuadrícula, asegurándose que todas las partes de la lista de chequeo estén claramente descritas, lo que yo les decía. Entonces, ¿cuál va a ser mi muestreo? Voy a entrevistar, voy a hacer una entrevista. ¿Listo? Mi fuente de información y la recolección de información la voy a hacer en un instrumento que se llama entrevista. Entonces, allí voy a contener toda la información que necesito. En esa entrevista voy a tener las siguientes preguntas. Esas preguntas van a ser formuladas a una población de 100 personas. Si las personas están clasificadas de alguna manera o tienen clasificación de alguna manera, pues nosotros concretamente decir, por ejemplo, lo que yo les estaba contando. Por ejemplo, habían dos, en ese software habían dos clasificaciones. Una eran los aprendices y otra eran los instructores, porque los instructores estaban implícitos en ese contexto, ¿cierto? Entonces, un muestreo mucho mayor para los aprendices y un muestreo mucho menor para los instructores por el tamaño justamente de la muestra. Entonces, vamos a entrevistar a 100 aprendices, pero vamos a entrevistar solo a 5 instructores que hacen parte, por ejemplo, del equipo ejecutor de nuestra ficha en este trimestre. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Señora. Sí, Entonces, señora. bueno, eso hace parte de que la información pues sea objetiva. Bueno, que sea objetiva, que sea precisa, que sea actualizada, que era lo que nos pedían acá arriba, que podamos nosotros sintetizar todo lo que necesitamos presentar en ese informe, ¿no? Entonces, mm, no hay que desenfocarnos, sino que toda la información que nosotros podamos encontrar, que esté solamente como los aspectos más importantes y presentarlos de manera muy clara, de manera organizada, para que en el momento en que nosotros estemos exponiendo, bueno, es que nosotros encontramos del muestreo de los aprendices un 90% de ellos que decían que definitivamente, por ejemplo, una pregunta, ¿es para ustedes muy difícil llegar a la entrega de una manera fácil, siendo que los aplicativos son diferentes o las formas de entrega son diferentes para cada instructor? Entonces, en ese sí, pues estábamos encontrando que había una problemática. Pero entonces llegábamos muy concretamente a lo que el software pues debía proveer, algo así por el estilo. Entonces, este proceso, ¿cuál es el objetivo? Ayudar a identificar justamente pues esas inconsistencias que nos podemos encontrar, ayudar a identificar esas necesidades y tomar decisiones muy acertadas dentro de este proyecto. ¿Estamos, muchachos?
Allí, por ejemplo, vamos bien. ¿Sí? Sí, Sí, profe. señora. Bueno, entonces vamos a pasar acá a las fuentes. A ver, aquí están, determinar el ámbito. El ámbito, pues, se refiere a dónde vamos a hacerlo, ¿cierto? Al lugar exactamente, cuáles son las necesidades, cuál es el tipo de organización que nosotros vamos a aplicar el instrumento. Por ejemplo, en el caso que les estaba exponiendo, pues, la organización era el mismo SENA. El lugar, pues, era el edificio UCC, que es presencialmente, pues, el lugar donde nosotros estábamos, y el instrumento, pues, iba a ser la entrevista o la encuesta. Aquí dice, al momento de verificar este proceso debemos tener en cuenta que una lista de toda la información que nosotros necesitamos, que se hayan seguido pues todos los procesos que nos recomiendan, que se puedan medir, o sea que vamos a utilizar unas métricas, unos rangos, unos tiempos, unos procesos dentro de esas tolerancias planeadas y que se diligencie todo el formato de manera correcta. Entonces, y aquí hay una lista de chequeo del módulo, por ejemplo, aquí solamente especificaron un módulo que es el registro de usuarios. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, simplemente escoger el requerimiento, un requerimiento el primer requerimiento que casi siempre coincide con este registro de usuarios. Entonces, ¿cuál sería el criterio de actividad? El tiempo de respuesta en los procesos, si cumple, si no cumple, si aplica o no aplica. Y hay varias preguntitas que les puede servir a ustedes como criterios para la validación del documento en el informe que ustedes van a ejecutar. ¿Listo? Aquí, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? De mi parte, no, profe. ¿El resto? No, señora. Bueno, vamos bien entonces. Déjenme un minutico, por favor. Este equipo se me está congelando. No puedo ver la pantalla. No sé por qué no puedo. Bueno, entonces aquí ustedes están viendo el 2.2 cálculo de métricas del software, ¿cierto? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, ok, aquí yo les estoy ayudando a identificar pues cuáles son los temas convenientes para que ustedes tengan en cuenta en el informe. Aquí aparece todo lo que la parte de la medición, ¿cierto? O sea, cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar frente al rango de datos. Yo voy a utilizar solamente el modo de respuesta del 1 al 5, o voy a tener simplemente un rango, si hay una pregunta que puede utilizar un rango, entonces del 1 al 5 tanto, o responda A y B si le pasa esto, o B y C si le pasa eso. Bueno, ustedes disponen de muchos tipos de métricas que puedan utilizar ustedes para levantar esa información frente al informe que deben hacer. Entonces aquí aparecen varias temáticas, requisitos, análisis, modelo de diseño, código de la fuente, curso, casos de prueba. Cada uno de estos eh, factores de calidad del software que hacen parte de las variables de calidad pueden categorizarse en dos factores que aparecen aquí. Unos que se miden directamente, o sea, que son fáciles de puntuar, porque les podemos dar en un formulario. Si, por ejemplo, ustedes escogen un método de recolección como un formulario, entonces en ese formulario ustedes le pueden dar una acción medible y por defecto pues van a plantear unos puntos, pero hay otros que son factores que se miden indirectamente, ¿cierto? Como
otros aspectos que no son de fácil medición, como por ejemplo el uso, el mantenimiento, me parecen aquí estos dos factores. Y tenemos en cuenta esas categorías de esos factores, cuáles son las características operativas, cuáles son las capacidades del cambio, la adaptabilidad a nuevos entornos. Eso hace parte de todo lo que tenemos que ver nosotros como con los artefactos que ustedes deben empezar a identificar. En el punto 3 habla de la trazabilidad de los requisitos del negocio, ¿sí? Que ay, se me volvió a congelar, muchachos, no sé qué pasa acá. No sé qué me pasa, pero se me está negreando aquí. Deme un minutico, porfa. Me voy a tener que ayudar acá con otro documento porque no veo. No veo lo que estoy presentando. No, no me deja. Espérenme un segundito. Yo voy a tener que volver a desconectar acá. Bueno, parece que ya. Los requisitos interesados o los stakeholders pueden ser puntuales, impactando sobre otras áreas de la organización. Los requisitos de las soluciones pueden ser funcionales, no funcionales. Los requisitos de transición que nos informa, nos provee el material necesario al personal que tenga que trabajar en el producto final, o sea, los usuarios finales es el punto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de elaborar una matriz de trazabilidad? Aquí hablan de una matriz de trazabilidad y hay una tabla en la cual nosotros podemos guiarnos, ¿cierto? Acá hay unas herramientas, como aparece acá, hay unas herramientas que nos pueden ayudar a hacer la gestión. Hay una herramienta que se llama Redmine, o hay otra herramienta que se llama Track, ¿cierto? Hay una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar. Nosotros podemos hacerlo simplemente en esta matriz, en una matriz, levantamos esta información, pero van a ver que el documento como tal, esta información va a estar tácita, no es que vayamos a resolver con este ejemplo de matriz de trazabilidad ni nada. Ahorita les voy a mostrar de qué manera pueden entregar ese taller sin mayor complicación, pero este recurso educativo es importante que lo toquemos, que lo estudiemos, que lo analicemos, que le resolvamos y que lo mantengamos en mente porque nos va a servir mucho, sobre todo para entender el desarrollo de todas las competencias que de pronto en este momento ustedes han visto como el ciclo de vida del software, como la parte relacional de la IEEE frente a los requerimientos funcionales y no funcionales, de qué manera presentarlos, de qué manera tenerlos en cuenta. Entonces aquí en esta validación de documentos, en esta tabla de matriz de trazabilidad, aparecen unas columnas importantes que son los requisitos, que vienen siendo prácticamente los requerimientos, que son el tipo frente a la acción que vaya a hacer nuestro software, frente a la prioridad, frente al estado, al objetivo, la funcionalidad y la entrega. Entonces, esto nos va a servir a nosotros como de un análisis matricional de cómo estamos nosotros frente a los requerimientos, a los requisitos que estamos estableciendo en el inicio de nuestro proyecto formativo. Entonces, miren que acá este ejemplo es un muy buen ejemplo para que ustedes lo vayan adaptando a su proyecto. Entonces,
vayan experimentando cuáles son los requisitos, miren a ver si lo pueden identificar fácilmente según las categorías. Si no, pues creen las categorías. Si realmente necesitan categorías, que realmente casi que todos los proyectos necesitan enfrentarse con un ordenamiento y casi siempre pues van a encontrar categorías. Y vayan identificando si es la prioridad, si es alta, si es media, si es baja, si el estado está o debe estar activo, que casi siempre todos los estados, lógicamente en un programa, pues deben estar activos todos. ¿Cuál es el objetivo de cada uno? ¿Cuál es su funcionalidad? Y si vamos teniendo en nuestra aplicabilidad esa entrega o ese servicio, o si están todos pendientes. Nosotros estamos en la fase de planeación. Muy probablemente o muy posiblemente vayamos a tener pendientes todos, ¿no? Porque no hemos entregado, no hemos desarrollado absolutamente nada, solamente estamos ejecutando esa planeación. Entonces, hasta aquí sería como el documento que yo les sugiero que ustedes lean, interpreten y analicen. Aquí ya tomamos pues toda nuestro material de estudio. Y aquí en esta actividad didáctica los invito a que la realicen, a una relación de términos, a afianzar algunos de los conceptos de validación de los documentos. Realícenla, muchachos. Si los dejan entrar a Sayuna, realícenla. En este momento no creo que, ay, sí me dejó. Vamos a iniciar a ver si entendimos algo, si se nos pasó algo, para que lo vayamos haciendo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señora. Ah, pero bueno, ¿Cuál sería? ahí, pues no sé, dice conceptos básicos de validación, no sé si hay que ingresar o algo, ¿no? Aparece esa pantalla nomás, profe. ¿No aparece? A ver, conceptos básicos de validación. Voy entonces a volver a compartir a ver si... Voy a compartir toda la pantalla. A ver si así sí lo ven. ¿Allí lo ven? Sí, señora. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, señora, ahora sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Ahora sí. Listo, miremos a ver entonces de lo que alcanzamos a ver, si podemos inferir cuál es el término de la definición. La primera dice, permite comprobar metódica y sistemáticamente el cumplimiento de los requisitos en un proceso o una actividad. Será lista de chequeo, artefactos, métricas o trazabilidad. ¿Qué dicen? ¿Pusieron atención? Veo como que no pusieron atención. El segundo, sistema de medición utilizado en procesos como análisis, requisitos, modelos de diseño y casos de prueba. Métricas. Vamos a ver. Tercero, especificación de un componente físico de información usado o producido por un proceso de desarrollo de software y operación de un sistema. Artefactos. Cuarto, seguimiento riguroso de la idea básica hasta los entregables, facilitando una correcta evaluación del costo del impacto de modificaciones en los modelos y código del software. Trazabilidad. Trazabilidad, profe. Eso. La última, pues nos queda en el espacio. Vamos a ver, verifiquemos la respuesta. Muy bien, te sí pusieron atención.
Excelente, muy bien. Entonces, bueno, muchachos, por acá yo les tengo unos ejemplos de cómo entregaron en el taller de validación. Miren que acá, pero bueno, a mí me creo que me faltó una parte importantísima en la validación de documentos para que ustedes la tengan en cuenta y es, no sé por qué aquí no está la historia biométrica de trazabilidad. Dos. Creo que están los aspectos más importantes de un informe. Y será que acá es método bueno, miremos el ejemplo como para centrarnos de qué manera nosotros lo podemos presentar. Esta fue una evidencia que presentaron en el año 24 a una instructora que ya no está con nosotros en el centro, pero bueno, tiene su portada, tiene una introducción que tiene que ver con la validación del proceso de revisión, ¿cierto? Que es la temática principal del informe. Recuerden que es un informe que van a presentar. Dentro del informe hay unas preguntas orientadoras que se tienen que desarrollar. Entonces, aquí empiezan las preguntas orientadoras y empieza a desarrollarse pues el informe de acuerdo a las respuestas o a la información considerada de cada uno de esos conceptos. ¿Cuáles son los tipos de artefactos? ¿Qué es la evaluación del artefacto? Todo tiene que ver con la temática de artefactos. Entonces empiezan a desglosar la solución, la respuesta de esas preguntas orientadoras frente al informe que se debe presentar. ¿Listo? Aquí aparecen algunos puntos que desglosan las respuestas. Aparece una conclusión frente a la temática principal y debe aparecer una bibliografía, finalmente. Ese es una buena respuesta para el taller. Como pueden ver, es un taller muy fácil de realizar. Me gustaría que hoy le dedicaran 5, 10, 15, de pronto media horita para empezarlo a realizar. Si lo terminan, fabuloso, lo tienen allí, tratan de subirlo en esta semana para que aprovechen, pues que ya que es una actividad fácil de desarrollar, la pueden entregar inmediatamente, la pueden entregar en esta semana y les doy la calificación y la retroalimentación de una vez si me comparten por el chat o al vocero, todos se ponen de acuerdo y entregan esa actividad. Esa actividad se puede hacer grupal. No hay ningún problema, yo no tengo problema en ello. Acuérdense que si la hacen grupalmente, deben aparecer en la portada los integrantes del grupo y eso sí, tienen que tener en cuenta que las entregas son individuales. Entonces, así lo hagan en grupo, acuérdense que en la plataforma pues deben aparecer cada uno de ustedes con esa misma información. Y no sé si tengan de pronto alguna pregunta, alguna duda acerca de la temática del taller. Ese taller es súper fácil. Pienso yo que es una de las actividades más facilitas que podemos hacer en esta fase. Preguntas, dudas, inquietudes. Dime, María Alejandra. Profe, hola, una pregunta. Un ejemplo, que hagamos el taller el fin de semana o antes del fin de semana y lo tengamos listo para montarlo. Pero como Ajá. la plataforma está pues como generando tantos problemas, tanto inconveniente para uno ingresar, si no lo podemos ingresar, lo podemos dejar hasta la semana siguiente, hasta que nos encontremos contigo o Mira, escribimos en el WhatsApp.
Claro, claro. Ustedes lo guardan en su disco duro, bueno, en el almacenamiento que ustedes tengan, en el OneDrive, bueno, donde ustedes guarden su información. El hecho es que lo tengan allí resuelto para que en el momento en que podamos ingresar, si, ya sea a la plataforma o ya sea al plan B que les estaba comentando en caso de que sigamos con esos inconvenientes, entonces yo les voy a plantear, bueno, muchachos, voy a crear por decir algo, un OneDrive y allí vamos a empezar a compartir nuestras evidencias. Entonces, ese sería nuestro plan B. Pero el Listo, hecho es que muchas ustedes gracias. vayan desarrollando, ajá, para que no se vayan quedando pues con esos, acumulando evidencias. Listo. Listo, María profe, Alejandra, gracias. gracias por tu... Porque, por ejemplo, qué pena, porque, por ejemplo, hoy intenté ingresar desde temprano y imposible, imposible ingresar a No, la plataforma hoy. no, yo los entiendo porque yo también he estado en las mismas. A nosotros que nos toca hacer, a nosotros los integradores nos hacen unas evaluaciones y tenemos que tener todo configurado de tal manera que no hemos podido. Entonces, las evaluaciones nos están llegando muy mal porque no estamos cumpliendo, pero pues no es error nuestro, ¿no? O sea, nosotros andamos hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana intentando hacer eso y tampoco pues se trata de que tengamos pues que eh, no dormir para entregar ese tipo de cosas. Entonces, yo los entiendo perfectamente cuando uno se desespera por esa plataforma. Así que sí podemos, dentro de la próxima semana, en nuestra próxima sesión, entonces podemos decidir, ay, no, profe, definitivamente hagamos un plan B mientras esto se va acomodando, ¿vale? Listo, mil gracias. Vale. Bueno, chicos, entonces siendo las 9:20 de la noche, pienso que hemos terminado con la explicación de esta evidencia. Cualquier pregunta que tengan es el momento de hacerla o si no, en caso tal, pues me la pueden compartir por el chat. Henry, Buenas noches, profe, ¿cómo está? Profe, sí, yo tengo una pequeña duda. ¿sí? El taller sobre la validación de documentos solamente lo podemos hacer basándonos en el tema de artefactos, como Sí, nos... ay, sí, eh, porque hay de- unas preguntas orientadoras, ¿no? A mí me gustaría del proyecto, a mí me hubiera gustado el proyecto, pero como hay que resolver son esas preguntas orientadoras que aparecen allí, pues hay que hacerlo de tal manera como lo sugieren en la guía. ok, listo, profe. Sí, porque Ujú. también vi ahí que en la lista de... se me olvidó el nombre. Bueno, vi 4 puntos que toca En la como lista de chequeo. lista de chequeo, artefactos, el otro era trazabilidad. Creí que eran esos 4 temas. Guíate por las preguntas orientadoras, que son, a ver, déjenme un segundito, yo vuelvo. ¿Qué es un artefacto? Los tipos de artefactos. Sí. Eso solamente habla de artefactos, ese, yo estoy Ajá, medio leyéndolo. No, exactamente. Los artefactos de requisitos, los de de diseño, bueno. diseño, sí. Ajá, exactamente. Solamente el tema del, De gestión, como es que todo hace parte, o sea, esa palabra artefactos, pues hace parte de lo que nosotros estamos desarrollando prácticamente, ¿cierto? Es ok, como que implica todo, toda la fase de análisis, toda la fase de planeación, todo lo que nosotros estamos produciendo durante esas diferentes fases, eso es lo que... ok, esa era mi pregunta, o sea, nos basamos más que todo en este tema. Eso, sí, sí, eso es. Todas las preguntas orientadoras están allí, en la guía. Ya les voy a decir exactamente cuáles son las preguntas orientadoras. ¿Qué es un artefacto? ¿Cuáles son los tipos de artefactos? Ah, se me voy a perder esto. ¿Qué es la evaluación de artefactos? ¿Cómo se realizan los artefactos? ¿Cuáles son los tipos de artefactos? ¿Qué resultados obtienen? ¿Qué instrumentos se utilizan? Esas son las preguntas.
Y debemos tener en cuenta, pues, de qué manera se presenta un informe, ¿cierto? Que debe ser claro, que debe ser conciso, que la información debe ser acorde a lo que estamos tratando, puntual y claro. Más esas dos especificaciones, pues, como que hacen énfasis en la entrega. ¿Listo, Henry? Sí, profe, gracias. Ok, muchachos, entonces me despido, cierro micrófono y espero verlos en la próxima sesión. Muchas gracias, profe. Con gusto. Gracias, Gracias. profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias.